noches, amigos, bienvenidos. Bienvenidos a una sesión semanal más de Unidos por el Toro. Soy Ramiro Lomelí y mis compañeros Juan Carlos Lemus y Óscar Ruiz Esparza les agradecemos que una noche más de miércoles estén por aquí con nosotros para disfrutar de una conferencia más. El invitado conferencista de esta noche es el doctor Francisco Preciado, quien nos va a hablar sobre el tema Mis vivencias como médico de plaza. Médico, doctor, saludos, muy buenas noches. De antemano, muchas gracias por tu participación. Al contrario, Ramiro, gracias a ustedes por permitirme estar en este foro. Gracias a todos por su asistencia. La palabra al invitado del día de hoy. Les voy a compartir una breve semblanza del doctor Preciado para que conozcan un poquito más de él. El doctor Francisco Preciado es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, de donde egresa en 1989. Entre sus cargos ha sido jefe del servicio de otorrinolaringología, subdirector médico y director del Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, y actualmente es comisionado de arbitraje médico del estado de Jalisco. Francisco Preciado nació en Guadalajara en 1964 y sus padres han sido aficionados a los toros, por lo cual desde muy niño ha tenido contacto con la fiesta brava y en algún momento pensó incluso tratar de ser profesional de la tauromaquia. La primera vez que estuvo delante de una becerra fue a los 6 años de edad, cuando don Pedro Moreno, gran aficionado a los toros, le invitó a dar unos lances, cuidándole y aconsejándole el cómo debía hacerse. El doctor Preciado ha participado en muchos festejos taurinos desde su época de estudiante, lidiando y estoqueando varias centenas de novillos y becerros a lo largo de su vida. Don Paco Preciado es un asiduo visitante también de las ganaderías de bravos en nuestro estado y estados vecinos, donde si hay oportunidad no pierde la ocasión de estar delante del toro para sentir la profunda emoción de la lidia de un animal de casta. Desde el año 2006 ha sido invitado para fungir como el encargado del servicio médico en Jalisco de la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros. Y a partir del 2011 se integra en el equipo de médicos de plaza a invitación expresa de la Asociación de Matadores de Toros, Novillos, Rejoneadores y similares de la República Mexicana, con don Víctor González Camarena como titular, quien se retira de la práctica profesional en el año 2014, por lo que el doctor Preciado asume la jefatura del servicio médico de la Plaza de Toros Nuevo Progreso en 2015. Sus maestros en la medicina taurina fueron el médico don Jesús Ramírez Mota Velasco y los doctores don Jesús Arias Montes y don Luis Sandoval Pérez Rubio, quienes le ayudaron desde estudiante, le apoyaron y le enseñaron las técnicas quirúrgicas para tratar a los heridos por cuerno de toro, compartiéndole sus vivencias y la amplísima experiencia atesorada a lo largo de más de 50 años que estuvieron como médicos de plaza, influyendo siempre en su quehacer pleno de humanismo y ética profesional. Doctor Paco Preciado, por favor, adelante, ahora sí que el micrófono es tuyo y te agradecemos una vez más tu participación. Hombre, Ramiro, muchísimas gracias. Merecida presentación, muchas flores que me echan ahí con todo este bagaje de experiencia que he adquirido a lo largo de ya muchos años de ser profesional de la medicina. Agradezco muchísimo la presentación, Ramiro, y quiero agradecer muy cumplidamente a Óscar también, que bueno, junto con Juan Carlos Lemus y contigo, han hecho posible este foro para quienes somos aficionados y para todos los que participan desde el punto de vista de ser ponentes en estas pláticas. Muchísimas gracias por invitarme y espero estar a la altura de tan selecto auditorio el día de hoy, porque pues no es fácil hablar de las vivencias que uno ha tenido a lo largo de la vida, no es sencillo, y quiero explicarles desde un principio que pretendo, más que hablar de mí mismo, de todo lo que me nutrió para estar donde estoy ahora y de todo el agradecimiento que tengo para el equipo de trabajo que me acompaña, porque en la práctica de la medicina, no solo taurina, de la medicina en general, y eso pues todos los que aquí me acompañan, que son mis colegas médicos, lo podrán saber, esto se hace con un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo
que solo de esa forma permite que tengamos excelencia y que lleguemos a mejorar las condiciones en los lugares en los que podemos participar como profesionales de la salud. Voy a compartir la pantalla, si me permiten ustedes, para pasarles algunas diapositivas y con eso llevar la plática, tratando de no ser muy aburrido. Por favor, si me excedo en la molestia de estar hable y hable y hable, interrúmpanme, pregúntenme y estoy a sus órdenes. De cualquier manera, seguiremos las indicaciones de los titulares del programa, en el sentido de que al final también habrá una parte donde podremos interactuar. Agradezco muchísimo a los compañeros del Servicio Médico de la Plaza de Toros que se están integrando a esta plática, porque esta es una manera de rendirles también un homenaje a ellos que hacen posible que todos los domingos de toros la Plaza Nuevo Progreso y muchas otras del estado de Jalisco y de algunos estados vecinos como Michoacán y Zacatecas pues puedan tener un servicio médico que permita actuar en el momento menos esperado. Esta fotografía del principio, en donde explico cuál va a ser la dinámica de cómo presentar esta muy humilde plática, pues quiero expresar un reconocimiento a un compañero que desafortunadamente se nos adelantó en el camino, el doctor Enrique Cerón Medina, anestesiólogo de nuestro equipo y quien falleció a principios de este año a consecuencia de un cáncer que se le detectó apenas en diciembre y en enero, principios de febrero, había fallecido el doctor. Esto, pues, sin lugar a dudas, es un homenaje para él y para todos los que me acompañan. En la fotografía salen la experiencia y la juventud. Ahí aparece el doctor Salvador Briceño, que está en este momento en la plática. Ha suplido al doctor Cerón, quien también fungía como anestesiólogo del equipo, el doctor Fernando Cervantes, y quien también está hoy por aquí. Y también en la parte derecha de la fotografía aparece Santiago Toscano Igartúa, que es un cirujano joven, un cirujano que fue mi residente en el civil y que hoy está integrado como muchos otros jóvenes dentro del equipo de la Plaza de Toros. Quiero así hacer un símil con lo que es la cuestión taurina para llevar esta plática. Voy a hacer primero a manera de pasillo una introducción de cuál ha sido mi formación, de mis antecedentes familiares y demás. Luego un primer tercio donde hablaré de mi formación como médico y luego de mis experiencias como médico. Y al último, pues dejaremos para los comentarios finales de la Plaza de Toros de Guadalajara específicamente. Y voy a tratar de mezclar un poco lo que he sido como persona, lo que soy como persona, pero también, sobre todo, quiero hablar de la faceta de aficionado a los toros. Sin ser aficionado, yo creo que es muy difícil poder ser médico de una plaza de toros. Yo creo que el primer requisito es ser un buen aficionado a los toros y así lo han sido quienes me han precedido en la historia de la enfermería de la Plaza de Toros El Progreso, el doctor Mota Velasco, un aficionadazo, ganadero inclusive de reses bravas, don Víctor González Camarena, pues no se diga, un gran taurino también, el maestro Chucho Arias, que fue incluso novillero. Entonces, pues de esta forma voy a tratar de ir caminando un poco en esta conversación del día de hoy. Quiero decirles que ciertamente, como Ramiro me hacía favor de presentar, no puedo quitarme los años porque ya lo dijo, así es que aparece también, y lo reitero, nací aquí en Guadalajara en agosto del 1964, cuando en Guadalajara llegó la población a 1 millón de habitantes. Un poco antes de que yo naciera, nació el habitante 1 millón de la ciudad en Guadalajara, y vean ustedes en lo que vamos actualmente. La explosión demográfica ha sido muy, muy importante. Mis padres fueron Fausto Preciado, quien era artesano. Él falleció en 1994, consecuencia de un accidente,
madre, que aún vive, Felicia Figueroa, ambos muy aficionados a los toros, tanto así que se hicieron novios al salir de una corrida de toros. Mi abuelo entonces ya estaba destacado como militar aquí en Guadalajara, mi abuelo materno, y coincidieron en una novillada en el Progreso Viejo. De ahí empezaron a salir y terminaron siendo esposos, y hoy pues quiero también rendir tributo a esa historia taurina. Eh, Tuvieron 4 hijos, de los cuales sobrevivimos solo 2, ambos somos médicos. Mi hermano menor es cirujano general y yo, que me hice otorrinolaringólogo, hice antes un entrenamiento en urgencias médico-quirúrgicas en la Cruz Roja de Guadalajara, y luego me he formado también con algunos posgrados en la materia. Tengo 2 hijos que son Francisco y Marcela, que también son muy aficionados a los toros, y por eso pues me cucan también, y ahí estoy permanentemente acompañado de ellos en casi todos los lugares. Aquí están muy chicos ellos toreando una becerrita en la ganadería de don Armando Covarrubias, aquí en San Ignacio, Jalisco. Si se fijan en la foto de la izquierda, mi hijo está toreando con el brazo enyesado, pero era tal su picazón de que quería bajarse que pues lo dejaron bajarse con la más chiquita de las becerras y le pegó ahí unos muletazos. Y mi hija Marcela, que también es muy aficionada a los toros, por supuesto mi esposa me hace segunda también con acompañarme a los festejos, y me sigue la corriente en tantas locuras que he hecho como aficionado taurino. Siendo de una familia taurina, pues no podía dejar de ser alguien que desde muy pequeño asistí a la recordadísima y añorada Plaza de Toros El Progreso de Guadalajara. Esta imagen es una imagen de la que me acuerdo perfectamente, de la Plaza de Toros de Guadalajara, donde entraba uno por esa puerta de sol que daba a la calle de Cabañas y que permitía el ingreso prácticamente al patio de cuadrillas y a los corrales de la plaza, al destazadero y al ruedo mismo, y solamente lo dividía una dirección de la rampa de acceso a los tendidos, y la otra era la rampa de acceso al ruedo. Una plaza añoradísima que pues desafortunadamente se demolió en 1979. Como ya explicaba Ramiro en la presentación, tuve un primer contacto con los toros ya de cerquita, a muy pronta edad. Coincidí en el colegio, en la primaria, con los hijos de don Pedro Moreno, Pedro Chico y Tere, quienes fueron mis compañeros en primero de primaria, y seguramente hubo un festejo familiar al que fui invitado, y don Pedro Moreno me hizo favor de poner delante de una becerra, inoculando permanentemente el virus de la afición taurina ya de forma práctica en mí desde ese entonces. De tal manera que, pues muy pronto, como los niños de entonces jugábamos al toro, tuve contacto. Mi papá fue muy taurino, alguna vez también quiso torear, de hecho presumía como su medalla de honor un puntazo que tenía en el muslo derecho y que era así como su medalla de guerra. Él tuvo muchos amigos toreros, entre los que está alguien que fue su vecino de la casa paterna ahí en Tlaquepaque. Mi papá era originario de San Pedro, y al otro lado de su casa vivía Carlos Reyes, que hoy es también parte de las autoridades en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, y quien fue novillero profesional. Algo que me marcó muchísimo fue una vez que, toreando Carlos, fuimos a verlo ya en el Nuevo Progreso, cuando era la entonces monumental Plaza de Toros de Guadalajara, la Plaza de Toros Monumental de Guadalajara, y pues siendo yo muy niño, él me abrazó. Me acuerdo de la sensación de ese abrazo al sentir que me picaba el traje de luces, ¿no? Las lentejuelas y los bordados del traje de luces me picaban en las piernas, y obviamente eso fue para mí una impresión que hasta la fecha me sigue marcando. Mi padre siempre nos acompañó a los toros, siempre nos estuvo explicando. Él me llevó también a muchas tientas, a muchos festejos donde coincidíamos con amigos de él que hacían festejos taurinos. Uno de ellos, don Marcos Montero Ruiz, que fue presidente municipal de Tlaquepaque, que era taurinísimo, y en cada cumpleaños hacía un festejo en el cortijo que existió
en el Hotel El Tapatío, donde muchas veces pues, me bajé de colado y ahí empecé a dar mis primeros pasos en lo que era torear. Llegó un momento en que, pues al no tener condiciones para poder ser un profesional de los toros, pues tuve que tomar decisiones y esto me decidió a terminar la preparatoria, ingresar a la Facultad de Medicina, cosa que sucede en 1983, y terminar la carrera de medicina en 1989. Gran parte de mi formación ha sido en el Hospital Civil de Guadalajara, siempre he sido universitario, Universidad de Guadalajara ha sido la que me ha formado. Entonces, creo yo que el estar en la Universidad Popular del Estado de Jalisco y el haber podido aprender toda la teoría y la práctica en el Hospital Civil de Guadalajara, pues eso nos nutre de valores humanos que son muy importantes. No digo que en otras universidades no suceda, pero la mística del servicio que el Hospital Civil de Guadalajara influye en quienes nos hemos formado allí es muy importante. En esta plática voy a rendir tributo a mis maestros, a los que me hicieron médico, pero también a los que me hicieron parte de la medicina taurina, porque mis maestros Jesús Ramírez Mota Velasco, Jesús Arias Montes y Luis Sandoval Pérez Rubio, pues para mí dejaron una huella imborrable. Debo también incluir al doctor Humberto Guillarte, que también en algunas ocasiones me invitó a operar con él, y que todos ellos me formaron con la técnica que aún sin ser yo cirujano general, pues he conocido y hoy pues la comparto con mis compañeros del equipo de la Plaza de Toros de Guadalajara. Fray Antonio Alcalde ha sido un personaje a quien también le debemos un sinnúmero de cosas en Guadalajara, sin lugar a dudas un benemérito de la ciudad. Él formó la Universidad de Guadalajara, que aquí ven ustedes en su sede original, en la plaza de la universidad, precisamente, donde hoy es la Biblioteca Iberoamericana, en el centro de Guadalajara, en el cruce de las calles Colón y Morelos. Está este edificio todavía. Aquí actualmente es una tienda departamental y pues el Hospital Civil de Guadalajara y el Santuario de Guadalupe han sido obras de benefacción permanente para la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Este fraile, aún con la intención que hoy, sin querer influir en nada en la política, con todas las discusiones de qué tanto aportó y de la solicitud de disculpas que hace el presidente a España, pues este hombre, Fray Antonio Alcalde, fue sin duda un español a quien le debemos un montón en la ciudad de Guadalajara. Este pórtico data de 1792, año en que murió Fray Antonio Alcalde y que terminó poniéndole la inscripción que aparece hasta la fecha en su pórtico, en su frontispicio. Tiene una inscripción en esta zona que dice a la humanidad doliente. Un hospital que se fundó en 1794 formalmente, ya no alcanzó a verlo funcionando Fray Antonio Alcalde, como un récord de construcción en un espacio de 10 hectáreas. Se construyó un hospital autosustentable con capacidad para 1,000 camas en la época en que Guadalajara no tenía más de 20,000 habitantes. 1787 inicia la construcción, termina en 1793 e inicia actividades en 1794. 226 años de servicio ininterrumpido que el fraile de la Calavera, don Fray Antonio Alcalde, no alcanza a ver porque fallece en diciembre del año 792. Este hospital, hasta la fecha, conserva su arquitectura, una arquitectura neoclásica, la típica que tenían los hospitales de la época en Europa, con una forma radiada, con 6 salas, 3 para hombres, 3 para mujeres, un repartidor que hasta la actualidad sobrevive y un repartidor de donde se oficiaba la misa para que los enfermos pudieran verla desde estas salas que tienen una larga
distancia entre ese repartidor y la parte final de la sala. Caben aproximadamente 120 personas en cada una de las salas y esto pues es aún hoy uno de los hospitales que sigue siendo funcional a pesar de su antigüedad, ya que es uno de los hospitales que tiene menos incidencia de infecciones nosocomiales, esto es, infecciones dentro de los hospitales por su construcción, la altura de sus techos, la ventilación y todo lo que ha sido el hecho de tener una construcción de esa naturaleza y en aquella época. Contaba con huertas, contaba con establos, contaba con una acequia de agua pura que permitía el estar surtiendo al hospital de todo lo necesario, comida, bebida, y también de un cementerio que estaba en la parte de atrás y que se usó mucho tiempo para aquellas personas que podían pagarlo, porque de ahí se recuperaba dinero para el sustento del hospital. También hoy sobrevive el repartidor, es este, con una imagen prácticamente igual, sobrevive su candil allá al centro de las salas, el piso sigue siendo el mismo, si se fijan ustedes, tiene la misma banda negra en esta parte. Y hoy lo único que lo diferencia es que tiene un gran mural de la historia de la medicina prehispánica, actual y moderna de México, que fue hecho por Gabriel Flores en el año 1987, si no mal recuerdo. En tercer semestre me encuentro con un maestro que marcó sin duda mi práctica profesional. En la clase de propedéutica y diagnóstico físico me tocó de maestro el doctor Jesús Arias Montes, novillero, retirado por una lesión en una desafortunada cornada que le parte la femoral, atendido por el entonces médico de la plaza, don Jesús Ramírez Mota Velasco. El maestro Chucho Arias, pues al no poder seguir su carrera de médico, recibe el apoyo y el fideicomiso del doctor Ramírez Mota Velasco para que pueda estudiar, que concluya su carrera de primaria, su primaria, quiero decir, desde un principio, hace la secundaria, entra a la prepa, lo incluyen en la Facultad de Medicina y ya siendo mayor, pues se gradúa de médico y sí, por supuesto que lo invita inmediatamente el doctor Mota Velasco a ser parte de su equipo en la Plaza de Toros. El doctor Ramírez Mota Velasco es todo un personaje, ya que fue el primero en la historia de la medicina taurina en el mundo entero en atreverse a cambiar una herida traumática, una herida desgarrada, en una herida quirúrgica y cerrar las heridas como hoy lo hacemos. Él fue el primero que aproximadamente en 1922, recién egresado de la carrera de medicina, practica en la Cruz Verde de Guadalajara. En ese entonces fomentan la creación de los servicios médicos municipales el doctor Ramírez Mota Velasco y el doctor Juan Menchaca. Él, en una herida muy desgarrada de un ferrocarrilero, decide lavarla muy bien, ponerle sulfatiazol, dejarle drenajes y cerrarla, y ve que funciona. Entonces, cuando es invitado al servicio médico de la Plaza de Toros, pues decide también poner en práctica su técnica de cerrar las heridas quirúrgicas. Técnica que por muchísimos años fue cuestionada, incluso por los mismos compatriotas. Los médicos de la Ciudad de México volvían a abrir al paciente y lo ponían en una camilla donde instilaban una solución que se llamaba solución de Darkin, que era una especie de antiséptico, pero dejaban que cerrara en segunda intención las heridas y que cerrara por granulación, que le llamamos. Esto es, dejaban grandísimas cicatrices y obviamente pues dejaban al paciente a veces hasta 30 días o 40 días en la cama y por eso se le dice a aquella frase que se llama que los toreros se van al hule, pues era porque les tenían que poner un hule porque constantemente día y noche les instilaba, les goteaba esa solución y tenían que recoger la solución en ese hule en el que estaban acostados los toreros para que se derramara a una cubeta. El maestro don Jesús Ramírez Mota Velasco, sin duda alguna, vivió una época difícil, una época en la que la Universidad de Guadalajara todavía no era refundada,
De hecho, el maestro tuvo que revalidar sus estudios posterior a la refundación de la Universidad de Guadalajara, ya en épocas muy recientes, por ahí de los años 50, siendo director don Mario Paredes Espinosa, porque él obtiene su título todavía en la Escuela Médica de Guadalajara y su título lo otorgaba el gobernador del estado de Jalisco. Él fue médico de los toreros más de 60 años, fue un gran benefactor de los toreros y de muchísima gente. Tuvo una ganadería de toros de lidia que se llama Sierra Hermosa, de la que aún subsisten los terrenos, ya sus hijos no se dedican a la cría del ganado bravo. Él nació, el doctor, en Teocaltiche, el 7 de diciembre del 897 y murió en Guadalajara el 10 de septiembre del 94, aproximadamente a las 10 de la mañana, teniendo 97 años. Esta es una foto del maestro Mota Velasco con su mamá en Teocaltiche, muy pequeñito, y esta es la imagen de su título de médico cirujano y partero que todavía expedía el gobernador en turno. El maestro Mota Velasco, en sus 50 años de médico de plaza, en una corrida de toros en el Progreso Viejo, donde actuó Joaquín Bernadó, que aparece con él en la fotografía, torero español muy querido en Guadalajara. Aquí vemos una imagen del maestro operando. Vean ustedes cómo suturaban incluso sin cubrebocas, sin gorro, y muchas curaciones se hacían en la mismísima Plaza de Toros del Progreso. También, como médicos destacados en su equipo de trabajo, estuvo don Antonio Ramírez Perelete, que fue un eminente médico, director del Hospital Beata Margarita, que a la sazón fue hospital sede de los toreros muchísimos años. Estuvo don Alfonso Topete Durán, un pionero de la cirugía vascular en el país, maestro de la especialidad y fundador del servicio de la misma en el Hospital Civil de Guadalajara en el año 48. Aquí está una foto del maestro Alfonso Topete Durán, a quien también le expreso mi reconocimiento porque fue uno de los grandes médicos revolucionarios de la cirugía vascular aquí en el país. Estuvo también el papá de los Baruki, el papá de don Francisco y don José Luis Baruki Michel, muy destacados aficionados a los toros de Guadalajara. Don Abraham Baruki era hematólogo, de los primeros que llegaron a Guadalajara y de los primeros que hicieron transfusiones. Y antes de todos ellos estuvo el doctor Roberto Michel, que hasta hay una calle que tiene su nombre, que fue traumatólogo, que fue impulsor de la medicina social en Guadalajara, fue director del Hospital Civil y fue un gran personaje de la medicina de Guadalajara. Pero a quien particularmente quiero rendirle un homenaje hoy, pues es al maestro Jesús Arias Montes. Como les mencionaba, él fue matador de novillos, él fue una persona que se superó a pesar del accidente que sufrió el 6 de marzo del 55, luego de haber tenido varias oportunidades en la Plaza de Toros de Guadalajara, pues llega este accidente, me equivoco, su presentación en Guadalajara fue en marzo del 55 y el accidente fue en diciembre del 55. Tuvo una gravísima cornada femoral que obligó a los médicos a reparar las lesiones vasculares, a que sobreviviera, pero el maestro Arias Montes se quejaba de un dolor intenso en su tobillo y no fue sino hasta varios días después que detectaron una fractura cuando lo quisieron levantar, una fractura multifragmentada que le provocó una deformidad como consecuencia de esa fractura y ya no pudo volver a torear. Usa desde entonces las muletas y toda la historia que les platiqué de su superación haciendo la primaria, la secundaria, la prepa, la medicina, todo es un ejemplo de superación. Y vaya, desde aquí un abrazote. Hoy tiene 93 años mi maestro, sigue activo, sigue saliendo, va y viene solo. Y la verdad es que él fue quien me marcó muchísimo. Él es mi maestro Jesús Arias Montes, hombre a quien le debo muchísimo de mi formación profesional. Y luego también don Luis Sandoval Pérez Rubio, un muy hábil cirujano general, académico de la universidad, maestro de muchas generaciones de egresados de la especialidad de cirugía general en el civil y también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también vive. Recientemente lo vi el año pasado en el funeral de don Alfonso Franco y se mantiene
con una vitalidad increíble. Él más joven que el maestro Chucho Arias, pero también un estupendo cirujano. Bueno, pues voy a hablarles lo que ya les decía, les amenazaba de las experiencias que he tenido a través del tiempo. Salí de la carrera en el 89, luego entré a hacer un entrenamiento en urgencias 2 años en la Cruz Roja de Guadalajara. Terminando ese, trabajé, me casé y luego entré a la especialidad en otorrinolaringología. Luego he hecho un par de posgrados, hice una maestría en gerencia de servicios de salud, lo que me ha llevado a tener varios puestos administrativos en el Hospital Civil de Guadalajara y actualmente estoy cursando una maestría de Derecho en Salud y Responsabilidad Médico-Legal. Como verán, parece que no tengo nada que hacer y sigo estudiando. Las primeras estancias en la enfermería fueron como estudiante entre el 85 y mi egreso en 1989 de la carrera. Luego asistí ocasionalmente a la Plaza de Toros. Mis maestros dejaron de estar en el equipo de la Plaza de Toros cuando el accidente de Beto Bricio, que provocó la salida de todo el equipo que comandaba ya entonces mi maestro Jesús Arias Montes y el doctor Sandoval Pérez Rubio. Luego me invitan de la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros a ser médico de los subalternos y posteriormente recibo la invitación para ingresar con el doctor Víctor González Camarena al equipo de la Plaza de Toros de Guadalajara. Un año trágico para la fiesta en la ciudad de Guadalajara y que me ha marcado mucho, que motivó algunos cambios que se hicieron en la enfermería de la Plaza de Toros y que les contaré a continuación. No pretendo hacer un tratado técnico en esta plática, sino más bien recordar un accidente gravísimo que hubo en el año 2011. Y ya para el 2015 fue cuando el presidente municipal, a solicitud y a invitación de la Asociación de Matadores de Toros y Novillos y de la propia Unión de Picadores y Banderilleros, me sugieren como jefe del servicio, cosa que aceptan mis compañeros, y también el Ayuntamiento de Guadalajara. Este accidente trágico que nos marcó a muchos aficionados a los toros fue el accidente de Don Chava. Don Chava era el portero de la Puerta del Zarzo, quien cuidaba esa puerta de escape del callejón y fue alcanzado por el novillo norteño del Vergel el 10 de septiembre del 2011. Prácticamente yo tenía apenas 3 o 4 festejos de haberme incluido, de haberme involucrado como parte del equipo médico y estando en el callejón me tocó este gravísimo accidente que seguramente a muchos de mis compañeros nos marcó muchísimo. Ya veremos en la serie de comentarios cuando también el doctor Cervantes, el doctor Briceño estuvieron ahí ese día. Y fue trágico porque a pesar de que se hicieron esfuerzos sobrehumanos para poder atender a Don Chava, se le operó muy bien por varios de los especialistas que conformaban el equipo de la Plaza de Toros de Guadalajara. Sobrevivió las primeras horas, pero una complicación derivada de su estado de salud le llevó a tener una falla renal aguda y falleció a consecuencia de este tragiquísimo accidente. Esto dio pie a que hiciéramos, junto con el doctor Víctor González Camarena, que hiciéramos una gestión con la empresa de la Plaza de Toros para proponer la remodelación de la enfermería de la Plaza de Toros del Nuevo Progreso. La enfermería, como ustedes verán, pues estaba como se hizo en el año de 1967, cuando se hizo la Plaza de Toros de la Plaza Monumental. Todavía tenía los mosaicos pequeñitos, tenía una tarja que databa de entonces, los muebles eran de la época o del Progreso viejo, tenía un esterilizador de agua para poder limpiar las cosas. En realidad era un espacio muy pequeño y ya muy antiguo. Esto era la enfermería, este era el supuesto quirófano que existía. Tenía un aire acondicionado inservible, que era un nido de insectos, que tenía también esto que ya no correspondía a las normas de salud, de salubridad
que hoy se tienen. Se hizo una propuesta a la Plaza de Toros, me ayudaron mis compañeros arquitectos sanitaristas que estaban en el Hospital Civil de Guadalajara, nos hicieron un diseño que presentamos a la empresa y la empresa nos hizo favor de hacer una remodelación integral de la enfermería de la Plaza de Toros. Se desmontó totalmente, se quitaron todos los elementos constructivos que había antes, se demolió el vitral que había, el vitrobloc que había, se quitó, esta era la lámpara, si se fijan, esta era la lámpara que existía, una lámpara quirúrgica muy vieja. Se quitaron todas las conexiones eléctricas, se cambiaron todas las líneas ciclosanitarias y se logró tener hoy una enfermería acorde a la categoría de la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Si es importante la fiesta en Guadalajara, también lo tenía que ser el cuidado para sus toreros. De tal manera que la empresa nos hizo favor de autorizar un presupuesto que llegó a los 400,000 pesos y que tuvo por indicación cumplir con las normas que hoy se tienen. La Plaza de Toros Nuevo Progreso no tiene un quirófano. Esto es una sala de choque. La verdad es que tenemos elementos para poder hacer una cirugía de extrema urgencia. Podemos hacer un abordaje de tórax, podemos hacer un drenaje de tórax, podemos hacer una ligadura de vasos sangrantes, pero la idea es estabilizar al paciente y trasladarlo a un hospital sede. El equipo de trabajo de la Plaza de Toros de Guadalajara incluye a 15 especialistas, a 2 enfermeros y a un tercero que se ha sumado últimamente, que son especialistas, todos en traumatología, todos tienen una amplísima experiencia en las urgencias. Tenemos anestesiólogos, traumatólogos, neurocirujanos, urólogos, cirujanos vasculares, cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos maxilofaciales, tenemos varios cirujanos generales y todos anestesiólogos, sí los mencioné también, para que no se me vaya a ir ninguna de las especialidades. Y si se me escapó alguna, les pido una disculpa. Sobre todo, son aficionados a los toros que disfrutamos cada domingo que tenemos que estar ahí al servicio de quien nos necesite. Tenemos una formación académica importante, tenemos mucha disposición para el trabajo en equipo y se conjunta la experiencia con la juventud. Somos el equipo médico de todo el país que tiene la mayor presencia de jóvenes entre los que están actualmente trabajando. Y tenemos ya definido un proceso de atención, un proceso que tiene que ver con la diferencia de lesiones. Si son lesiones moderadas o leves, hacen los monosabios, que juegan un papel importantísimo en el servicio de plaza. Debo hacer un reconocimiento también muy importante a todos los miembros del servicio de plaza, porque tenemos una comunicación directa y cada temporada hacemos una actualización de cómo se deben recoger a los heridos, cómo los deben presentar. La Plaza de Toros, el Nuevo Progreso de Guadalajara, es la única que tiene 2 equipos de trabajo médico en el callejón de la Plaza de Toros, de tal manera que la atención inmediata y el primer contacto se puede hacer en el callejón. Luego, evidentemente, hacemos un traslado coordinado y seguro a la enfermería. Si el paciente tiene una lesión moderada o leve, entra primero en un área de revisión, donde se hace una exploración total y se toman las decisiones médicas al respecto del paciente de acuerdo a sus lesiones. Y en el caso de pacientes graves, pues hacemos una atención inmediata, lo ingresamos a la sala de choque, aseguramos la vía aérea, lo estabilizamos, tomamos todas las decisiones médicas que tiene que ver el caso y trasladamos de inmediato al hospital sede. El hospital sede es el Hospital Country 2000 y todos los domingos o todos los días que hay un festejo nos reserva 2 quirófanos. Uno equipado con todo el instrumental de cirugía vascular, por si se llegara el caso, y otro equipado con el instrumental de cirugía general y dispuestos para que el paciente pueda entrar en menos de 12 minutos desde la enfermería de la Plaza Nuevo Progreso hasta el quirófano del hospital. Voy a presentar a ustedes este reconocimiento. Fíjense ustedes cómo existe una maniobra perfectamente bien llevada
por los monosabios. Estos monosabios que ven ustedes aquí, que son miembros del servicio de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, son los que están encargados de la evacuación médica. No todos entran. Entran los que ya tienen entrenamiento y los que ellos definen como que van a ser los que evacúen a un torero lesionado. Una vez que está recogido el torero, es trasladado o acercado al callejón. En este caso fue la lesión de Andrés Rocarrey cuando le golpearon en sus dientes y que le tumbaron varias piezas dentales. Ahí estamos haciendo un primer contacto. Él no quiso entrar a la enfermería, sino hasta terminar de lidiar su toro. Se le hizo una contención del sangrado ahí en ese momento, se le puso una gasa humedecida que comprimió él con sus dientes y luego pasó a revisión a la enfermería. Este es el proceso donde hay una camilla siempre junto a la puerta de cuadrillas y ahí el equipo médico recibe y hace las primeras intervenciones. Se fijan ustedes también, ahí están dos de mis compañeros, el doctor Briceño y el doctor Cervantes, a los lados del paciente. Luego entramos a la parte donde hacemos la primera revisión. Los mozos de espadas y los paramédicos ayudan al torero a ser desvestido y hacemos una revisión integral del torero. En las urgencias no se vale que revisemos al torero por encimita, ni a ninguna persona. En el caso de las urgencias, lo tenemos que desvestir completamente, sobre todo cuando hay una lesión sangrante o cuando ha sufrido un trauma como los que sufren los toreros, que es un politraumatismo, pues lo tenemos que revisar todos. En la Plaza de Toros de Guadalajara tenemos dos espacios en la parte de revisión que podemos aislar con la cortina blanca que ven ustedes allí y ven ustedes la otra camilla, de tal manera que podríamos tener a dos personas en esa zona, aparte la sala de choque y aparte tenemos una habitación de observación. Aquí estamos todos en la sala de choque, aquí están empezando a desvestir el torero, lo están poniendo en condiciones ahí en la camilla para poder ser revisado y entonces ser trasladado al hospital. La Plaza de Toros de Guadalajara se caracteriza por la presencia del toro, por la gran presencia del toro de verdad, porque cumple con la edad, cumple con el trapío de los toros más importantes sin duda en el país, junto con la Plaza de Autlán, con alguna otra plaza que tal vez no menciono en este momento, pero con Autlán y Guadalajara seguramente es donde se lidia el toro más grande. Y ahí al fondo pues nos ven cómo estamos varios médicos siguiendo la lidia de los toros y permanentemente atentos a lo que pueda suceder en cualquier momento de la lidia. Desde el momento que parte en plaza estamos permanentemente atentos. Algunas personas de repente se ríen de nosotros y nos hacen burla, nos hacen bromas de que estamos permanentemente con los guantes colocados en la Plaza de Toros en el callejón. Quiero decirles que no son guantes estériles y es más por protección de nosotros como médicos que del torero. En este caso, las heridas están muy contaminadas, pero para nosotros el contacto con los fluidos de una persona puede ser peligroso. Por eso nos protegemos y por eso usamos los guantes siempre en la atención de las urgencias. Aquí quiero hacer notar que hay médicos que batallan con algunas enfermerías. Esta enfermería es la enfermería de la Plaza de Toros de Autlán. Es una enfermería pequeñita que don Javier ha pugnado por tenerla lo más equipada posible. Sin embargo, tiene muchas cosas que son áreas de oportunidad para mejorar. Y desde aquí, pues hago una propuesta para poder uniformar los criterios que se puedan tener con respecto al manejo de los toreros heridos en las diferentes plazas de toros. Muchas veces nos invitan a plazas de toros que no cuentan ni siquiera con un espacio digno para poder revisar a los toreros. Los tenemos que revisar en las ambulancias porque no hay ni siquiera un espacio limpio en el que podamos hacer la primera intervención. También hay fallas. En Autlán, por ejemplo, una vez quisimos hacer un curso para que los monosabios también aprendieran técnica de evacuación de los toreros. Sin embargo, los mismos monosabios se excusaron con la empresa, diciéndoles que su sindicato no les permitía entrar al ruedo.
y ahí ven ustedes precisamente en una ocasión en Outland cómo el equipo del torero, los subalternos, son los encargados entonces de mover al torero caído. Dentro de los últimos momentos que vamos a tener ya en el último tercio de esta plática, pues quiero hacer también un reconocimiento particular a quien me recibió en su equipo, al doctor don Víctor González Camarena, taurinísimo, una persona de quien tengo una gratísima impresión, siempre me trató muy bien, siempre trató muy bien a todo su equipo de trabajo. Ahí en la fotografía de la derecha está recibiendo un brindis del maestro Sotoluco en ocasión de un homenaje que se le rindió, ya estando muy enfermo el doctor. Lo acompaña Ángel, nuestro enfermero jefe, quien ha sido su compañero desde el principio de la estancia del doctor en la enfermería. Y pues don Víctor desafortunadamente vio deteriorada su salud desde el año 2014 aproximadamente, cuando inició ya con un problema muy importante que le impedía trabajar. Y bueno, pues nos visitaba permanentemente hasta que ya de plano su enfermedad no le permitió moverse y salir de casa. Pues vaya, desde aquí un reconocimiento y un homenaje también a don Víctor, que me ayudó muchísimo. Ahí estamos varios de los integrantes del equipo acompañándole a recibir este homenaje que le hicieron los toreros ese día. Estaba Sotoluco, el Payo, y no me acuerdo si era Arturo Saldívar o Andrés Rocarrey, pero ese cartel fue el día del homenaje de don Víctor González Camarena, a quien seguramente Dios tendrá ahí muy cerquita. El toro de Guadalajara, el toro que necesita darle la importancia a la fiesta, que el toro es la parte medular de la fiesta. Sin toro no hay toreros y sin toro no hay emoción. Así es que ojalá que este sea siempre el eje de la fiesta y que los señores ganaderos sigan manteniendo esa bravura del toro mexicano, esa calidad del toro mexicano, esa disposición para el triunfo que tienen y dan los toros mexicanos cuando son bien toreados. La medicina, la tauromaquia me ha dado gratísimos recuerdos. Es un festival que toreamos hace tiempo con motivo de un Día del Médico, hace ya muchos años en el lienzo de los Colomos. En ese entonces todavía me animaba a torear becerros un poquito más gordos. Hoy ya no. Hoy disfruto mucho toreando, pero pues como verán, se agranda la edad y se achica el toro. De tal manera que sigo disfrutándolo, pero también este día, por ejemplo, que iba yo de colado, iba de médico, estaba entrenando Alex Fernández y le habían regalado el ganadero Leopoldo Martín del Campo, nuestro estimadísimo Paviche, le regaló un novillito jorobado, que esos siempre salen buenos, y no me aguanté y me tiré de espontáneo y me dejaron ahí darle las tres a ese novillo. También he sufrido carambazos, he sufrido golpes. Este fue en un festival en noviembre del año pasado que me dejó una costilla rota y que debo agradecer al equipo de la plaza, a Ramón Dávalos y a quienes me ayudaron, porque pues me mandó al hospital y luego ahí se reían de mí, subieron esa foto a las redes, ¿verdad? Estando ahí del otro lado. Así es que como médico, como aficionado y como paciente, pues me ha tocado también estar en todos lados. Ya no los quiero enfadar con esta foto de otro festival que tuve oportunidad de torear ahí en el Progreso, un becerro de Cerro Viejo, y que pues me permitió rematar esa serie con el capote. Igualmente quiero rematar esta plática quedando a sus órdenes para pues lo que ustedes dispongan y tratar de haber hecho un buen papel. Espero que haya sido interesante esta plática, espero que deje algo bueno y quedo a sus órdenes. Gracias a todos. Don Francisco Preciado, muchísimas gracias. Al contrario, te agradecemos nosotros infinitamente esta exposición del tema que nos haces. Por demás interesante, de verdad que ya están empezando a llegar un montón de preguntas aquí en los chats y en Facebook que te estaremos haciendo llegar. Y vamos a empezar aquí con algunos saludos que te llegan. Mira, Octavio Flores, un profesional de la salud, un médico excepcional, un gran ser humano y un taurino. Arnulfo,
Arnulfo Martínez, amigo, me da mucho gusto verte y saludarte. Por aquí te empiezan a llegar este tipo de saludos, médico. Y te voy a empezar a compartir algunas preguntas que nos hacen llegar aquí al chat y las voy a combinar con algunas preguntas que surgen de nosotros mismos en relación a lo que nos has estado platicando. Te agradecemos de antemano cómo combinaste, médico, esta historia del Hospital Civil, que definitivamente para muchos de nosotros es algo nuevo. Y ahorita escuché datos que créeme que me metieron ya el interés de ponerme a leer un poquito más de algo de un edificio tan importante, sobre todo para nosotros que vivimos aquí en Guadalajara y que desconocemos del servicio y de la importancia que tiene, a lo mejor porque gracias a Dios no hemos requerido servicios ahí, pero de verdad que ya con lo que comentaste es mucho, mucho, muy interesante. Hombre, gracias Ramiro por esos conceptos. Mucho de lo que he hecho tiene que ver con pertenecer también al capítulo mexicano de la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina que preside Jorge Uribe. No sé si tuvo oportunidad él y algunos otros compañeros. Creo que por ahí veo a Raúl Aragón que está presente, que él escribió un libro de cirugía taurina, de la historia de cirugía taurina desde el año 1700 y que presentamos en el Congreso Internacional de Cirugía Taurina que se llevó a cabo aquí en Guadalajara hace 2 años, precisamente en el mes de octubre de hace 2 años. Así es que, pues todo lo que hacemos es con mucho gusto. Lo hacemos realmente encantados de poder servir y mira que la historia del hospital también tiene mucha cuerda como para poder hacer mucha historia y poder redactar. Seguramente Fray Antonio ha sido maltratado por las cúpulas eclesiásticas, porque yo creo que tiene muchos más merecimientos que muchas otras personas para incluso ser santo. Él de verdad fue alguien humilde que visitó ya a muy avanzada edad nuestra República Mexicana, cuando todavía era el reino de la Nueva Galicia. Llegó a Yucatán con 72 años encima, cuando el promedio de vida de esa época era de 45 años, y todavía ya fundó obras y luego se lo trajeron a la Nueva Galicia y recorrió toda la diócesis de la Nueva Galicia acá en lo que ahora era Jalisco, es Jalisco, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, y dicen las crónicas que visitó toda su diócesis con esa edad y con los medios de comunicación que había entonces. No, muy interesante, de verdad, que esa historia, para que todos los que estamos aquí escuchándote en este momento, yo creo que nos llevemos ese gusanito de empezar a investigar un poquito más en este sentido. Y aprovecho para pasarte algunos saludos, médico. César Guzmán, de parte del servicio de Plaza, te manda saludar, te da muy buenas noches. Gracias. Bernardo Rodríguez, saludos a todos. Ociel Caro, te manda saludar. Enrique Fernando Cervantes también. Joselín Rodríguez, desde Colombia. Doctor Francisco Preciado, seguramente dentro de sus vivencias habrá realizado en las cirugías taurinas grandes faenas en el quirófano. Olé, y te mando un cordial saludo. Gracias. Por eso me hice otorrino, para poder cortar orejas en el quirófano bajo anestesia y no tener que batallar toreando. Por eso me hice otorrino. Gracias a todos, gracias a cada uno de ustedes. Bernardo Rodríguez, pintor. Doctor Francisco Preciado, soy primo hermano del doctor José Ramírez Barragán. Y aprovecha para hacerte una pregunta, doctor, te pregunta cuál ha sido la más grave cornada que has atendido y a quién fue. Bueno, como parte de un equipo de trabajo, no operé yo a ese paciente, pero sin duda la más grave que he visto en mi vida, pues es la cornada que sufrió don Chava. Esa cornada que fue doble penetrante de tórax y abdomen, que destrozó gran parte de los órganos de la cavidad abdominal, que tuvo doble perforación pulmonar, que lesionó parte del corazón sin romperlo totalmente, pero el pericardio estaba roto. Esa es la herida más impresionante que yo he visto, y que tuvimos oportunidad al término de la corrida de estar en el quirófano porque se medía la posibilidad de hacer necesaria la realización de una traqueostomía, cosa que a final de cuentas no fue necesario. Esa
Esa jornada la atendió el servicio de tórax y vascular. En ese entonces estaba el doctor, ay, no me acuerdo exactamente, pero un cirujano cardiovascular muy importante. Estuvo el doctor Briceño, eh, eh, no me acuerdo, pues prácticamente estuvimos ahí todos. No sé si el doctor Briceño, que por ahí vi que andaba, se acuerda exactamente de todos los que intervinieron, pero fue una maravilla de cirugía desde el punto de vista de la reparación que exigió, porque se tuvo que reparar el estómago, el diafragma, el esófago, el hígado, el corazón, los pulmones, las costillas. Total, era un destrozo terrible el que hubo en Don Chava. Y debo decirles que Don Chava llegó consciente a la enfermería. Don Chava estaba pidiendo simplemente que le dijéramos qué tan grave era, pero estaba despierto y consciente al entrar a la enfermería. Esa sin duda es la jornada más grave que me ha tocado atender como parte de un equipo. Ya como cirujano, pues seguramente he visto muchas. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna vascular en las fechas recientes de la Plaza de Toros de Guadalajara, pero pues siempre, todas son consideradas como graves para atenderlas de manera eficiente. Excelente, muchas gracias. Manuel Domínguez comenta aquí, presencié dos percances muy graves, pero con final feliz, donde se vio el profesionalismo para levantar a los heridos. Me refiero a Alberto Huerta y a Antonio Barrera. No especifica Manuel Domínguez si fue aquí en esta plaza, pero bueno, mira, habla justamente de ese profesionalismo que ustedes están aplicando en todos los monosabios justamente para saber cómo levantar a los heridos por asta de toro. Joselín Rodríguez de Colombia, el equipo de médicos que está asignado a una plaza de toros, mínimamente, ¿cómo debería estar conformado? Es una pregunta para ti, médico. La propuesta que hace el capítulo mexicano de cirugía taurina a través de su presidente y que se ha hecho llegar a las empresas de toros es que de acuerdo a la categoría y a la capacidad de la plaza tenga un equipo mínimo de al menos 2 ambulancias, una de las cuales debe tener terapia intensiva. Esto se refiere a las plazas que no tienen una enfermería diseñada y apropiadamente equipada. Deben tener mínimamente 2 ambulancias con su equipo de paramédicos y al menos deben existir 2 médicos. Lo ideal serían 3, un traumatólogo, un anestesiólogo y un cirujano, que pueden variar de especialidades. Puede ser un traumatólogo y un cirujano vascular, un traumatólogo y un cirujano general. Pueden mezclarse las especialidades, pero siempre personal entrenado. Nosotros hemos luchado con el doctor Uribe para que a través del capítulo mexicano sea reconocida la labor que se tiene que hacer en las plazas de toros. Muchas veces, desgraciadamente, hay empresas ocasionales que no toman en cuenta la importancia que debe tener el equipo médico dentro de una plaza de toros. Ya no digamos el diseño de una enfermería, el equipamiento de una enfermería, sino el personal mínimo indispensable para poder tener los recursos, para poder estabilizar a un torero y trasladarlo al primer hospital que tenga los recursos necesarios para poder salvarle la vida. Una cornada grave puede suceder en cualquier plaza del planeta, sea de tercera o sea de primera, sea un cortijo, sea un lienzo charro, en donde sea pueden suceder percances. Entonces, estamos buscando homologar esos criterios, se hacen propuestas, el doctor Uribe acaba incluso de diseñar un protocolo que se está llevando a cabo en la Plaza de Toros de Cinco Villas, en la Ciudad de México, precisamente como restricciones epidemiológicas para el ingreso a la Plaza de Toros, porque son las primeras que tienen público. Pero ese es el personal mínimo indispensable en una plaza de toros. Nosotros obviamente tenemos la muy importante fortuna de contar con muchos especialistas que están al menos 10 en la plaza de toros todos los domingos y que están otros de reserva en los hospitales y que mediante una llamada podemos localizarlos rápidamente y hacer una situación de atención médica multidisciplinaria en los minutos que se tarde
el traslado, la estabilización del paciente en la Plaza de Toros y el traslado al hospital sede. Doctor, para ampliar un poquito el comentario que haces, estos criterios que mencionas, estos criterios mínimos de atención que deberían de cumplirse en todas estas plazas, ¿cómo los están haciendo llegar ustedes a todas estas plazas? Por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco. Mi pregunta va, ¿es a través de mecanismos legales o es a través de voluntades o es a través de las empresas o a través de qué mecanismos? Estamos buscando primero el contacto de voluntariedad por parte de las empresas. Sabemos que muchas empresas van con lo mínimo de presupuesto y que no tienen las posibilidades económicas de contratar a un servicio muy amplio. Pero por eso muchas veces vamos 2 médicos y les pedimos mínimo una ambulancia. Depende de la población, depende de la distancia, nos comunicamos con el SAMU de Jalisco y a través de su titular, el doctor, ahí se me escapó el apellido, ahorita les digo quién es el doctor, incluso es taurinísimo, se me escapó el nombre, pero ahorita les digo, nos comunicamos y tenemos el pendiente de que incluso pueda haber evacuación aerotransportada para traer al torero a Guadalajara. Eso cuando sabemos que hay una comunicación terrestre complicada y cuando sabemos que puede haber una lesión peligrosa. Por otra parte, tratamos de hablar con las empresas y estamos trabajando muy de cerca con el doctor Uribe en la conformación de un grupo de asesores que esté cerca de las empresas para entonces hacer ya de forma legal un mecanismo que obligue a todas las empresas a tener un mínimo de cobertura médica. Muchas veces nos enfrentamos, y a mí me ha pasado, que ni siquiera tienen contratado un seguro de gastos médicos las empresas. Todavía antes de partir plaza no se los dicen ni siquiera a los toreros y después de partir plaza les avisan que no hay un servicio contratado de seguridad de gastos médicos. Eso es criminal, pues eso puede provocar que un paciente se tenga que atender deficientemente en un hospital que apenas le alcancen los recursos y eso nos obliga a nosotros como médicos a tener la posibilidad de tener complicaciones. Así como hay derechos para los pacientes que deben atenderse en las mejores condiciones, pues también los médicos tenemos derecho a atender a nuestros pacientes en las mejores condiciones, con el equipamiento completo, con las medidas de seguridad y de equipamiento mínimas indispensables para poder intervenir a un paciente. Muy, muy interesante y ojalá que sí se vaya evolucionando esta idea que están teniendo ustedes para que pasemos, primero que en las voluntades se logre mucho y después, si es necesario en la parte legal, pues se llegue para estar finalmente protegido todo este conjunto que va a fortalecer finalmente el tema de los toros, que debemos fortalecerlo desde muchos lados y uno de los lados es la parte de salud. Oscar, ¿tienes por ahí comentarios, saludos en la página de Unidos por el Toro? Mira, sí, tenemos felicitaciones tanto en Tendencia Taurina como en la FCTH, que son aliados con nosotros, bastantes entradas, pero donde tenemos comentarios son en Unidos por el Toro. Cándido Gutiérrez, felicidades, doctor Paco, eres un ejemplo para los médicos taurinos. Tu amigo, doctor Cándido Gutiérrez, de León, Guanajuato. Felipe de Jesús Álvarez, saludos de la Peña Taurina, Guadalajara. Ari Reyes, saludos a todos desde Tijuana. José Guante, Pepe Guante, enhorabuena, doctor Preciado, gran amigo y mi ángel de la guarda en mis jornadas sufridas. Y bueno, una bastante aceptación de gente que estuvo viendo en vivo en estas 3 plataformas que yo estoy de alguna manera monitoreando, otras las está monitoreando Juan Carlos, y estamos llegando pues a una cobertura muy importante, doctor, con un tema sobre todo pues muy latente. Yo te quisiera preguntar algo, doctor, ¿qué se puede hacer o cómo se podría de alguna manera, cuando ya tú sensibilizaste a los monosabios a poder cómo sacar a un herido de la plaza, los metiches, que entre ellos muchos son los apoderados y otros que se brincan al callejón y uno le jala la pata y se lleva la zapatilla. Y entonces eso es muy grave porque a final de cuentas, pues esos deberían de no ingresar.
No sé si eso es difícil porque pues muchos lo hacen por su torero, por supuesto, o sea, se la juegan. Incluso hay una foto impresionante de Emilio Méndez, de un novillero, no sé si es novillero, matador de toros, que el toro le va a embestir y el hermano se le pone encima de él y lo protege con su cuerpo. Entonces digo, son reacciones muy naturales, pero a final de cuentas un mal manejo puede ocasionar un problema más grave. Sin duda, Oscar. Mira, el esfuerzo no es de los médicos de Guadalajara, no es solo mío. Eh, yo agradezco los conceptos que vierten las personas de que, pues, un ejemplo, la verdad es que no soy más que otro médico del capítulo mexicano y soy parte de un equipo grandísimo de personas que ha batallado y que ha picado piedra para que esto mejore. Sin lugar a dudas, el manejo del lesionado en el ruedo es muy complicado. Cuando nosotros estudiamos las urgencias, pues obviamente estudiamos la técnica de sacar a un prensado de un coche que se voltea, estudiamos cómo es la cinemática del trauma, estudiamos cómo levantar a un atropellado de la calle, pero lo tenemos en un área aislada, en un área protegida, en un área donde normalmente no hay más riesgos. Evacuar al torero herido en el ruedo implica estar con un animal bravo todavía ahí, con todo lo que implica después de un percance, se quedan sueltos, se resabian los toros, se van contra cualquier cosa que se mueve y puede propiciar accidentes más graves que los que ya sucedieron. Sin lugar a dudas, el entrenamiento de los servicios de plaza, de los miembros del servicio de plaza, el poder compartir con mozos de espadas, con apoderados, este tipo de conceptos en talleres que se pudieran hacer previos a las temporadas o junto con las temporadas, podría ayudar de manera definitiva a lograr los objetivos que se ha trazado el capítulo mexicano de cirugía taurina. Esto no solo se hace en Guadalajara, debo aclarar que también es una tarea permanente que hacen el doctor José Luis Martínez y David Martínez en la Plaza de Aguascalientes, donde cada temporada hay reacondicionamiento de los miembros del servicio de plaza, se les dan técnicas, se reviven las técnicas, se mueve, se hacen pues así como simulacros de levantamiento de un torero. Y sería muy importante que nos tomaran en cuenta a los médicos de cada estado para poder nosotros brindarles una especie de taller donde se involucraran este tipo de conceptos. Yo creo que si los podemos hacer todos, sería mucho mejor. Fíjate, incluso para cuando los toreros van al campo, ¿cuántas veces las ganaderías pues no tienen un servicio médico, no tienen ambulancia? Hay algunas, muchas, don Juan Pablo Corona, don Pablo Moreno, se preocupan por tener ambulancias en sus ganaderías, pero la inmensa mayoría están lejos de los centros de población y muchas no cuentan ni siquiera con un cuarto donde les pueda, no tienen ni un maletín en la misma ganadería que permita curar a un torero o estabilizarlo. Entonces yo creo que es muy importante que los toreros, a pesar de esa creencia que tienen de que pensar en lo malo es de mala suerte, pues yo creo que debería cambiarse por también tener un chip que permitiera que se les atendiera de una manera adecuada cuando se dé el caso de un percance, que todos están expuestos a un probable percance. Si estamos expuestos los aficionados, pues mucho más los profesionales que están todo el tiempo metidos en ese tipo de faenas. Los mismos vaqueros de las ganaderías, pues están moviendo toros y pueden ser cornados por un toro, los ganaderos mismos pueden ser cornados por un toro. Aquí en Jalisco tuvimos hace muchos años el caso de don Poncho Franco, en Cerro Viejo, que fue cornado gravísimamente por uno de sus toros, un semental al que le estaba echando de comer y que casi le daba de comer en la boca siempre. Y ese día el toro andaba mosqueado y al servirle la comida embistió a don Poncho y le pegó dos cornadones, uno en el muslo y otra penetrante de abdomen. Y se levantó don Poncho del potrero, se subió al tractor, se fue a su casa y de su casa lo movieron hasta Tepa, sin ningún médico de por medio en todo ese transcurso.
y se puso gravísimo, terminó en la terapia intensiva gravemente herido por un toro. Entonces, pues yo creo que ciertamente es de mala pata pensar en lo malo, pero es de más mala pata no tener cómo resolver lo malo cuando se presenta. Fíjate que te voy a comentar algo que a ti te tocó. Fito, uno que me ayuda en la ganadería de San Constantino, estamos haciendo el inventario de las cabezas de toro para ver colgarlas. Y la puse para hacerle la fotografía y el toro se la dio. Un toro, por cierto, que lo mató Jorge Gutiérrez cuando se hacían los toros que eran muy pesados. Y al estarse ladeando, le mete la mano y le mete el pitón en el brazo. Y yo lo tuve que curar. Ahí en la Constantino tenemos enfermería y más o menos pues lo pude arreglar de la mano y del antebrazo, y después tú lo suturaste ya acá en el Hospital Civil. Entonces siempre hay accidentes, incluso a veces les digo, aquí en esta ganadería lo único que le han pegado una cornada es un toro muerto a uno que ni siquiera es torero. Y eso es muy común. Ha habido quien se le ha caído una cabeza encima y lo ha matado. Sí. En ganaderías. Así es. Así es, yo creo que esto implica unidad. Unidad, homogeneidad de criterios, homologación de obligaciones de las empresas, el que los mismos ayuntamientos formalicen aspectos legales en donde se ponga un mínimo de servicios profesionales y homologarnos, así como en todo lo que sucede en la tauromaquia, donde hay grandes divisiones entre ganaderos, divisiones entre toreros, grupos de subalternos que son de una parte y de otra. Pues también en los médicos sucede que entre los médicos luego nos tiran un poquito de carrilla porque creen que hicimos alguna cosa mal o creen que actuamos de una manera negligente. Y entre los mismos médicos nos queremos comer. Eso no puede suceder. La vida actualmente tiene que buscar la homologación de criterios y no buscar el provecho personal, ni la imagen personal, ni quién es mejor médico o quién es peor médico. No, se trata de homologar criterios que permitan la buena atención para todos los profesionales del toreo, estemos donde estemos. Ganaderías, lienzos, cortijos, plazas de toros importantes, plazas de toros que dan una corrida al año, todas deberían tener un local destinado por lo menos a la estabilización de un paciente, con una camilla, una lámpara decente, una limpieza mínima, indispensable, un acceso mínimo, un transporte mínimo y un equipamiento al menos de maletines que nos permitan hacer frente a cualquier circunstancia. Adelante, Ramiro. Sí, mira, médico, te quiero hacer más bien hacer llegar una pregunta que previamente a tu conferencia me la hicieron llegar porque están muy interesados en conocer tu opinión en este sentido. La voy a leer tal cual, espero si se logra entender. Y dice esta pregunta: doctor, dada la historia natural de la enfermedad, cualquiera que ésta sea, y la lesión por asta de toro no escapa a ella, dice, esta historia natural incluye el periodo prepatogénico y el patogénico para fines de niveles de prevención. La pregunta es, la comunidad taurina, llámese empresas, toreros, aficionados, etcétera, ¿cómo pueden fortalecer la prevención primaria que incluye la promoción de la salud y protección específica para los toreros, picadores, monosabios, etcétera? Es decir, para todo el personal que participa en la lidia, ¿cómo puede fortalecerse esta prevención primaria? Bueno, aplicaría la regla de la prevención de accidentes. Los accidentes no son planeados en ninguna ocasión. Cuando hablamos de la prevención de accidentes, de hecho hay consejos de prevención de accidentes en los gobiernos de los estados, lo que se hace es buscar cómo tratar de evitar los accidentes. En el mundo del toro, prevenir un accidente es prácticamente imposible, porque estamos frente a otro ser vivo, un ser vivo que no tiene modulación de su carácter, que no se puede regular su bravura, que no se le puede decir, espérate tantito porque me puedes golpear. Son accidentes totalmente incidentales.
que muchas veces tienen que ver con una circunstancia de que ya se dañó el ruedo, se tropezó el torero en la cara del toro y el toro lo pescó, el torero adelantó la suerte y le pegaron la cornada, el toro se frena porque se tropieza y al levantarse le pega la cornada. Son cosas totalmente impredecibles. Yo creo que las empresas de toros deben actuar en consecuencia de la resolución de los posibles accidentes que se pueden presentar. Actualmente aquí está presente el doctor Jorge Uribe, que es el presidente del capítulo mexicano de cirugía de la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina. Se ha pugnado porque tengan requerimientos mínimos indispensables las enfermerías de las plazas de toros. Y se ha hecho una lucha muy importante para lograr que al menos haya ambulancias. No sé si se acuerdan ustedes de un accidente en Querétaro, si no mal recuerdo en San Juan del Río, de un novillero que videograbaron cuando fue herido, una herida grave, vascular, y que todo el mundo se hace bolas, no saben si meterlo a la ambulancia, se están preguntando a dónde vamos, a dónde no vamos, a dónde nos lo llevamos, cómo nos lo llevamos. Todo eso no debe suceder. Las empresas y los médicos de plaza debemos tener preparado un recurso perfectamente establecido, todo un proceso que tiene que ver con la calidad y la seguridad de atención a los pacientes y que tiene que ser adaptado a los toreros. Nosotros en Guadalajara sabemos en qué nos lo vamos a llevar. Tenemos 3 ambulancias disponibles, una para el público, 2 para los toreros. Una de los toreros es de terapia intensiva, la otra es de traslado común. Tenemos 3 equipos de paramédicos que saben perfectamente qué hacer. Tenemos el personal de la enfermería perfectamente organizado, saben qué equipo va a entrar. No reviso yo siempre a todos los toreros. Obviamente yo soy el jefe de un equipo de especialistas, pero si hay una herida vascular, entra el cirujano vascular. Si hay una herida sangrante, entra el vascular. Si hay una probable fractura, entra el traumatólogo. Si hay algo de cabeza y cuello, entro yo. Si tenemos que hacer una revisión general, puedo revisarlo yo. Están los cirujanos generales, están los vasculares, están todos. Y una vez que revisamos, tenemos ya un protocolo donde uno le está hablando ya al hospital en cuanto sabemos qué tipo de lesiones y está anunciando la cirugía. Mientras los demás, el enfermero toma signos vitales, los paramédicos canalizan al paciente, alguien da indicaciones de pasar analgesia, de pasar algún tipo de antibióticos, prevención de infecciones, preparamos al paciente, lo ponemos en su bata y lo subimos a la ambulancia. La ambulancia llega y ya hay un médico que lo está esperando y entonces llega el equipo que lo va a operar y lo pasa a quirófano. Entonces hay un protocolo establecido. Cuando vamos a las poblaciones del interior del estado, también tenemos un protocolo. Normalmente, por ejemplo, en San Miguel el Alto, que dan 2 o 3 corridas al año, la empresa nos contrata, le pedimos que haya mínimo 2 ambulancias y si fuera el caso, tenemos ya un hospital en el lugar donde podemos estabilizar al paciente y en el caso necesario trasladarlo hacia la ciudad de Guadalajara. Y así lo hacemos en todas las plazas, pero ya sabemos a dónde va. Incluso cuando son festejos en los cortijos de aquí de Guadalajara, ya sabemos que el paciente va directo al Country 2000, que se va a mover. Si nos avisan, los carnavales de este año hubo un forcado herido en Etzatlán. No estábamos nosotros en la plaza de toros, lo controló el médico de la Cruz Roja del lugar, me habló, me mandó fotos, una herida muy grande, sangrante, muy aparatosa, lo estabilizó muy bien, lo empaquetaron, le pusieron un vendaje compresivo, empezaron a pasar también algunas soluciones intravenosas y lo trasladaron directamente al hospital donde ya lo esperaba un equipo de traumatología y cirugía vascular y cirugía general. Entonces, todo eso pues es lo que deberían hacer las empresas y es lo que procuramos proponerles a las empresas por parte de todos los miembros del capítulo mexicano, que somos, si no me equivoco, doctor Uribe, cerca de 80 miembros. Doctor, esto que estás mencionando se podría considerar como, o lo podríamos incluir dentro de un proceso de medicina preventiva,
que pudiera incluir desde el proceso, yéndonos un poquito antes de la corrida, desde un tema de antidoping, bueno, que no se hace el antidoping como tal, pero se hace una revisión, por ejemplo, de las cuadrillas, una revisión visual o algo así, ¿se pudiera manejar como un tema de medicina preventiva? Bueno, sí, se puede manejar un tema de medicina preventiva desde el punto de vista de que los reglamentos de las plazas de toros de Guadalajara, de Autlán, de Tlaquepaque, dejarlos que sí existen reglamentos taurinos. La obligación del médico de plaza es hacer una revisión de los actuantes y darnos cuenta si están intoxicados por alguna forma clínica. No les ponemos ni el alcoholímetro, ni les hacemos una prueba rápida de contacto con drogas de abuso, pero podemos darnos cuenta clínicamente si hubiera una persona que estuviera intoxicada. Esto es sin lugar a dudas algo que pudiéramos hacer a manera preventiva. Aquí en Guadalajara ya ha habido momentos en los que algún subalterno ha sido retirado ya vestido de luces para impedirle que toree y tiene que suplir su espacio, su lugar, otro subalterno en la cuadrilla porque estaba intoxicado por alcohol, visiblemente intoxicado por alcohol. Excelente, excelente. Juan Carlos, no sé si tienes alguna pregunta por ahí dentro de las que estamos recibiendo. El chat se nos está llenando de preguntas y ahorita voy a comentar algunas más, pero Juan Carlos, quiero preguntarte si tienes alguna a la mano. Sí, sí, yo tengo un par de preguntas aquí, Ramiro, además del alcoholímetro ahí en la entrada de la plaza. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Oye, te saludo. Yo quisiera preguntarte rápidamente aquí, además del capítulo mexicano y de todos los gremios que se tienen taurinos en el urbe de todos estos países que tenemos corridas, ¿cómo hacer precisamente todos esos grupos? ¿Cómo hacen o qué es el esfuerzo que se tiene que realizar para poder llegar a esas plazas, a esos lugares recónditos en donde a lo mejor no tienen un protocolo como el que tú nos has mencionado? Digo, a final de cuentas sabemos que Jalisco y aquí alrededor tenemos bastantes protocolos en ese sentido. Pero, por ejemplo, Yucatán, tú sabes, de aquel lado se hacen plazas en donde muchas veces ni siquiera hay ni siquiera un doctor ni nada, ¿no? ¿Cómo hacer, transmitirles esos de aquel lado, que sensibilizar a ese tipo de plazas? Yo creo que la palabra mágica se llama unidad. Si no buscamos la unidad de los gremios taurinos, es muy difícil que la fiesta sobreviva y que la medicina en los toros pueda mejorar. La medicina taurina sin duda tiene su origen en la parte moderna, en la parte profesional en nuestro país. Somos quienes más adelantados hemos estado a la medicina taurina, incluso antes que en España. Sin embargo, en España, fíjate cómo han evolucionado. Hay una reglamentación que obliga a las empresas a tener una unidad móvil de terapia intensiva, que obliga a las empresas a tener un mínimo de requerimientos, aún en las capeas, en las capeas de pueblo, que son plazas armadas con carretas, según he visto en la literatura. Nunca he estado en una, pero aún allí hay un servicio médico. El ejemplo de la comunidad de Pamplona, en cuanto al servicio médico que ofrecen en las festividades de los Sanfermines, es un modelo de atención inmediata de los lesionados, con puestos de ayuda cada determinado tiempo que permiten tener a un herido en menos de 5 minutos dentro de un quirófano o dentro de una unidad de cuidados intensivos o dentro de un tomógrafo para hacerle una revisión craneal. Eso creo yo que tendríamos que seguir luchando para que no quede solamente en buenas intenciones. Como toda la cuestión de procesos en seguridad del paciente, tendríamos que adaptar también la medicina taurina en esto. Desgraciadamente, la medicina taurina no está hecha como una especialidad, no existe como especialidad. Somos diferentes especialistas aficionados a los toros que hemos aprendido a curar de generación en generación las heridas por cuerno de toro. Y prácticamente no hay una reglamentación oficial que diga los médicos taurinos tienen que estar obligadamente en una plaza de toros cuando hay un festejo taurino. Un ejemplo trasladado a México que también es una muy importante actuación de nuestro compañero José Antonio Zamora
es la atención que se da en la Huamantlada, que es un símil tropicalizado a nuestro país de una suelta de toros en las calles, sin el ordenamiento de Pamplona, donde entra mucha gente alcoholizada, donde no hay vigilancia de seguridad, y tienen una serie de casos de cornadas gravísimas y una actuación monumental que permite que no haya muchos muertos a pesar de las circunstancias en que se dan esos festejos. Mi compañero Raúl Aragón ha estado muchas veces como médico invitado con Toño Zamora Lomelí en Huamantla y nos ha platicado la serie de casos terriblemente graves que han atendido y con una historia de sobrevida muy importante. Entonces, yo creo que el tema, lo repito, es unidad, el tema es homologación de criterios y el tema es verdaderamente darle la importancia al servicio médico para bien de los toreros. Yo creo que los toreros merecen, todos, chicos o grandes, sean profesionales o aficionados, sean subalternos o matadores de toros o novillos, sean rejoneadores, sean extranjeros o mexicanos, merecen una atención médica de calidad. Si esto se hace en todos los niveles de la atención médica del país, ¿por qué no hacerlo en la medicina taurina? Nos quedamos rezagados. Esa sería mi respuesta, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor. Adelante, Ramiro. Si quieres, vamos con preguntas del chat. Sí, déjame apuro con las preguntas porque se nos están juntando. Te manda saludos muy afectuosos José Amador Pelayo Leal desde Los Ángeles, California. Aprecia lo atento que estás siempre en el callejón médico. Héctor Sur, te agradece la conferencia, muy profesional, muy interesante. Raúl Aragón te manda saludos y menciona aquí un par de cosas. Menciona el lamentable caso del novillero Bricio. La cornada dice que trajo mucho revuelo en la prensa y en la televisión y en el servicio médico. Y comenta Raúl Aragón también que en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, el novillero José María Hermosillo tenía una lesión de arteria femoral y se salvó porque le comprimió la arteria sangrante y pues te agradece. Tengo aquí una pregunta, bueno, son dos preguntas, creo que una ya acaba de quedar contestada. Preguntas de Cristian Sánchez, de Autlán, Jalisco, precisamente, un muy buen taurino. Y comenta, buenas noches, doctor Preciado, excelente conferencia, gracias. Soy médico interno de pregrado. La medicina y la tauromaquia siempre están muy ligadas. Te preguntaba que si existe como tal la especialidad de cirugía taurina, creo que ya le contestaste que no existe esta como tal. Y te pregunta entonces pregunta, doctor Preciado, ¿usted imparte algún curso o conferencia en la que nos podamos seguir actualizando sobre este tema de cirugía taurina, medicina taurina? Lo hemos diseñado, desafortunadamente no ha tenido respuesta. Lo tenemos diseñado precisamente para médicos en Autlán. En mi equipo de trabajo está un médico que actualmente es médico de servicio social, pero se integró desde interno y que promovió un curso para los médicos de Autlán, financiado y apoyado por el ayuntamiento. Sin embargo, nunca se dio. Si él tiene interés, y Cristian tiene ese interés en estar aprendiendo de la medicina taurina, con mucho gusto, en cuanto retomemos las actividades, podemos ponernos en contacto a través de Ramiro. Te paso los teléfonos y puedes hacer estancias en la enfermería de la plaza para que vayas aprendiendo como lo hemos aprendido todos. Y también pues podemos diseñar un curso para efectos de poder impartirlo entre los médicos pasantes. Jalisco es uno de los estados que tiene más festejos taurinos formales e informales en toda la República Mexicana, de tal manera que el médico que está en el servicio social muchas veces atiende jornadas por jaripeos, por manejo de ganado, por fiestas, por esto y lo demás, hay jornadas. Entonces, si él tiene interés, con muchísimo gusto le puedo atender personalmente. Excelente, excelente. Cristian, pues mira, ya escuchaste y nos ponemos en contacto. Doctor Jorge Uribe Camacho, presidente del capítulo mexicano de la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina, felicita al doctor Preciado Figueroa, uno de los vectores de nuestros médicos taurinos. Gracias, Una Jorge. pregunta de Bernardo Rodríguez. Doctor, a su criterio, ¿cuál es la plaza de toros mejor preparada en cuanto a instalaciones en la República?
Híjole, pues van a decir que soy bien presumido, pero sí, sí soy. Yo creo que Guadalajara es una de las que están mejor preparadas. Evidentemente, Aguascalientes es una plaza que está muy bien preparada. El equipo de Zacatecas es muy bueno, el equipo de San Luis Potosí, el equipo, pues realmente todos los que somos miembros del equipo del capítulo mexicano tenemos una preparación muy importante. Tal vez en lo que diferencia un poco las cosas es en el equipamiento de nuestras plazas de toros. Ahí creo que Guadalajara se puede llevar un premio. La presumimos en el Congreso Internacional de Cirugía Taurina como una de las plazas que han tenido un avance tecnológico y de infraestructura más importante que cualquier otra plaza de toros del país, incluyendo la Plaza México, porque la remodelación de Guadalajara, que data del 2016, pues fue muy importante. Y hoy por hoy seguramente es la plaza que está más equipada desde el punto de vista de la normatividad actual de la medicina de urgencias. Tenemos pisos impermeables, tenemos paredes impermeables, tenemos curvas sanitarias, tenemos protección de líneas de electricidad, tenemos protección de las líneas hidrosanitarias, tenemos un filtro para las aguas que llegan a la enfermería, tenemos todo en acero inoxidable, tenemos camillas móviles, tenemos un equipo de anestesia, tenemos un equipo de ventilación respiratoria automática, tenemos una sala de recuperación, tenemos un área de revisión de pacientes que tiene también muy buena iluminación y está dividida por una cortina antibacterial. Todo lo hemos obtenido con base a donaciones, a peticiones, a ayudas. Algunas cosas las hemos comprado entre los médicos, varias de las cosas son donación del mismo equipo de médicos que hemos tenido, muchas otras son propiedad de la empresa y cada día vamos avanzándole de tal forma que sin duda alguna Guadalajara pues ha tenido la fortuna, desgraciadamente, debo decirlo, posterior al accidente de Don Chava. Eso detonó que pudiera haber esa gestión y esa remodelación de la enfermería. Y te comenta el doctor Salvador Briceño que el cirujano de tórax que intervino la terrible cornada a Don Chava muy probablemente fue el doctor Gustavo Rubio. Exacto, Gustavo Monterrubio. Él fue el que lo operó sin duda. Gracias, doctor Briceño, gracias. Él fue el jefe del equipo quirúrgico que intervino ese día. Ese día fue impresionante cómo se puso en marcha el protocolo de atención de pacientes graves en extremo. Don Chava, del momento de la cornada al momento que estaba siendo operado, no pasaron más que 22 minutos. 22 minutos en lo que ingresó a la enfermería, se empaquetó, se le pusieron 2 vías o 3 vías de canalización, se subió a la ambulancia y lo estaba esperando el doctor Monterrubio en el quirófano de San Javier. No pasaron más que 22 minutos, lo cual fue toda una hazaña porque aún en ambulancia el traslado hasta el hospital pues son cerca de 7 kilómetros. Claro, no, excelente trabajo. Oscar Rincón, un saludo desde Colombia. Él es parte de la Peña Taurina El Clarín en Colombia y menciona que es médico radiólogo y te expresa las más sinceras felicitaciones por tu labor en la cirugía taurina. Muchas gracias. Sí. Un reconocimiento que acepto solo si va para todo mi equipo. Gracias. Excelente. Gracias. Excelente, excelente. Déjame seguir leyendo aquí preguntas que nos siguen llegando y llegando. Impresionantes. Aquí alguien que se menciona como plumero. Gratitud por siempre, ya que además de ser un taurino excepcional, tiene un corazón de oro. A mí me canalizó con un neurólogo por ser amiga de toreros. A familiares de guardaplaza sin pensarlo, siempre se ha brindado el apoyo de atención oportuna. Y si continúo, ya me acabo, dice, si continúo diciendo todas tus bondades, me acabo este bellísimo programa. Gracias infinitas a todo el equipo. Así que, de nuevo, muchos saludos, doctor Preciado. Te siguen llegando por aquí. Oscar, ¿tienes algún otro comentario en las redes en lo que ordeno todos los mensajes que me están llegando? Gracias. Estás en miedo, Oscar. Estás hablando y estás en miedo. Creo que no nos... Creo que no tienes tu micrófono encendido, Oscar. Perdón, es que estoy acá cambiando el premio. Es que íbamos a regalar el libro de Miguel Armilla,
pero ahorita viendo, pues vamos a regalar el de cirugía taurina que hizo Aragón con Coello. Entonces estoy cambiando el banner, por eso no estoy atento, pero déjenme cambiar el banner porque va a ser bueno. Vamos a cambiar. Oye, doctor, entonces yo me atravieso entonces aquí porque tengo otra pregunta contigo. A mí me gustaría, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Excelente. A mí me gustaría que nos contaras un poquito de la tecnología. Digo, a final de cuentas ha avanzado mucho. Ahora ver en un video, ver en una fotografía y de diferentes ángulos cómo se dan las trayectorias y cómo poder explorar una cornada desde un principio, ¿no? Pero a mí me gustaría que tú nos dijeras más o menos en ese parteaguas cómo ha avanzado esto, cómo lo veías antes, cómo lo ves ahora y qué tan difícil sigue siendo aún con la tecnología que se tiene. Bueno, la tecnología ayuda en muchos aspectos. Ha mejorado la inducción anestésica, tenemos mejores equipos de imagenología, podemos detectar con mayor facilidad una fractura, una luxación, una trayectoria por medio de la ecosonografía, pero sin lugar a dudas, la revisión manual, la revisión digital de las trayectorias sigue siendo el estándar de oro de la medicina taurina. El tocar las heridas, el no quedarnos con que una herida pequeñita es una herida pequeñita y ya, ¿no? Por debajo de la piel siempre existen lesiones mucho más grandes. Lo hemos visto infinidad de veces. Hace años operé el caso de Diego Bricio, que fue cornado en Querétaro, en un festejo nocturno en Juriquilla, y que fue suturado por una herida de 2-3 centímetros. Ese caso me habló Diego, me habló David Vázquez, que estaban en Querétaro, pero que Diego ya, siendo las 12 de la noche, empezaba a tener fiebres muy altas, tenía mucho dolor, y bueno, pues se decidieron venir en ese momento a Guadalajara. Me hicieron favor de pedirme que lo revisara. Lo recibimos en el hospital 6:30, 7 de la mañana. Y pues cuál va siendo nuestra sorpresa, tenía una cornada no explorada con una trayectoria de 30 centímetros hasta la ingle, tenía otra trayectoria de 12 centímetros hacia afuera, tenía una cornada cerrada que no había sido revisada. Entonces, pues el tocar las heridas es precisamente lo que debe implicar el entrenamiento de los médicos que estamos en las plazas de toros. El caso que hace un ratito Cristian nos sugería de un curso, pues no es por presumir las cosas que hacemos los cirujanos taurinos, es por tratar de evitar ese tipo de complicaciones. El cuerno del toro, al hacer la entrada, produce generalmente diversas trayectorias, mínimo una, pero el orificio de entrada generalmente es mucho más chico que la lesión que hay adentro. Entonces, tocar y sentir cómo se abren los músculos, sentir cómo está abierto el tejido celular subcutáneo, sentir cómo crepita, que puede haber gas adentro, incluso introducir el dedo en la herida, pues es mucho más diagnóstico, mucho más fácil de darte ideas claras diagnósticas que si lo vemos a través de un ecosonograma. En ese sentido, creo que el avance tecnológico pues no ha superado todavía a la exploración digital y a la exploración manual, Juan Carlos. Claro que sí, pues hay muchos más medios. Hoy si se conmociona a un torero, le podemos hacer una tomografía rápidamente, podemos ver si hay alguna hemorragia, algún edema cerebral, podemos ponerlo en recuperación. Hay muchas cosas en las que la tecnología sí nos ayuda, pero en la práctica, por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta hacer la revisión endoscópica de las heridas y solo lavarlas por medio de una pistola especial que existe de inyección de agua y succión al mismo tiempo. Eso a mí en lo personal no me deja tranquilo. Hay quienes lo practican, pero a mí en lo personal prefiero revisar las trayectorias, quitar todo el tejido muerto que pueda haber por consecuencia del golpe, reparar los tejidos por planos y tener una muy buena recuperación de los tejidos, poniéndoles también un buen drenaje bajo presión. Hay un sistema que se llama Drenovac, que es como una especie de acordeón que hace presión, hace un vacío y saca todos los líquidos que pueden quedar en la herida
ayudando a recuperar rápidamente a los pacientes. Excelente, doctor. Interesantísimo. Gracias. Una cosa que nos ayuda la tecnología, perdón que interrumpa, es la toma de fotografías clínicas de los pacientes. Eso tengo la fortuna de que mi hijo es muy aficionado a la fotografía y forma Sí. parte del equipo, no es médico, sin embargo se mete a las cirugías precisamente para documentar todo lo que hacemos de principio a fin y poder presentar los casos en los cursos que hacemos cada año como jornadas de actualización en cirugía taurina, que el capítulo mexicano diseña y va siendo rotatorio en diferentes ciudades. El año pasado estuvimos en Zacatecas, este año tocaba Aguascalientes, pero se suspendió por la pandemia. Y bueno, eso nos permite documentar todos los casos que tenemos, muchos. Doctor, muchas gracias. Te voy a hacerte los últimos comentarios que tenemos aquí en Unidos y la última pregunta. Siguen más comentarios, pero creo que vamos a tener que manejarlos en la segunda parte, porque si no aquí se nos va a amanecer con toda la cantidad de cuestiones que están saliendo. Y en el Facebook de Unidos por el Toro te manda a saludar Cándido Gutiérrez. Felicidades, doctor Paco, eres un gran ejemplo para los médicos taurinos, tu amigo de León, Guanajuato. Guillermo Fernández Ríos, saludos, mi doctor, un abrazo, enhorabuena, un ejemplo a seguir. Miguel Ángel Arroyo, saludos al doctor Preciado, enhorabuena por la entrevista, muy interesante. Y Belinda Sandoval Cuevas tiene una pregunta y dice, buenas noches, ¿qué tan frecuente es el uso de la coadyuvancia de los apósitos y recursos de cura avanzada para la mejor evolución de las heridas? No sé si se refiere al uso de apósitos con algún tipo de químicos para proteger las heridas. La verdad es que usamos los apósitos al terminar de operar. Usamos apósitos que generalmente no tienen medicamentos. No sé si esa es específicamente la pregunta. No me queda muy clara cuál es la cuestión. Pero los apósitos básicamente los usamos al término de la técnica quirúrgica y no usamos más allá de hacer algún empaquetamiento, gasa simple, humedecida, en el caso de que el torero se niegue a ser intervenido antes de matar su siguiente toro o de seguir con la lidia del toro que está lidiando, que es frecuente. Eso también es una situación un poco complicada. Excelente. Yo espero que haya quedado más clara la respuesta para ella, que tiene esta duda contigo. Y como te mencionaba, doctor Preciado, pues vamos a finalizar esta parte. Te agradecemos infinitamente por tu charla. De verdad que es muy, muy interesante todo lo que nos has estado informando el día de hoy. Y como siempre, esto es algo que va sumando al acervo taurino de todos los que nos gusta conectarnos a estas conferencias. Y bueno, muy seguramente vamos a ver de diferente manera la próxima corrida de toros a la que vayamos. Con todas estas conferencias lo que está pasando es que estamos ansiosos por regresar a los toros para ver ahora con otros ojos diferentes la faena que siempre nos gusta. Muy seguramente estaremos todos pendientes de cómo suceden estos accidentes ahí en el ruedo y cómo se atienden y los veremos precisamente con otra visión, con otro punto de vista. Y pues voy a aprovechar para tomarte la palabra y en conjunto con don Javier Medina de Autlán, pues estaremos en contacto muy seguramente contigo, pues para ver qué se hace específicamente en este caso sobre lo que mencionabas que se había intentado hacer en Autlán y bueno, mira, ahora que tenemos a Cristian por ahí también involucrado y con muchas ganas, creo que es un buen momento para lanzar algo en pro de la fiesta justamente en Autlán, ¿no? Y en los demás municipios que quieran hacerlo, por aquí tenemos gente de Zacatecas que también está liderando la parte de autoridad en diferentes plazas de Zacatecas. Creo que también será interesante para ellos retomar algo en este sentido. Pues encantados, ahí en Zacatecas está el doctor Raúl Cabral Soto, que es el titular de la enfermería y que como todos funge como delegado estatal, de tal forma que en cada estado hay un miembro del capítulo mexicano de cirugía taurina que está más que dispuesto, pagamos porque nos alquilen,
encantados de la vida vamos, hacemos jornadas, hacemos pláticas, podemos estar coordinándonos y te tomo la palabra, Ramiro, cuando tú lo digas, lo haremos sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por la propuesta. Gracias, muchísimas gracias a ti, doctor. Y Oscar, para cerrar esta parte, vamos a agradecer a todos nuestros invitados, a todas las preguntas que nos hicieron llegar. Agradecemos también a todos los portales que se unen con nosotros para facilitar estas transmisiones. Y bueno, te haremos llegar este reconocimiento, doctor Francisco Preciado, por la participación en estas conferencias. Gracias a FCTH, Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana, que nos facilita el tema de los libros. YouTube al Toro de la Mano, donde podrán ver los demás videos de las diferentes conferencias que se han dado, y a los diferentes portales. Muchísimas gracias, Ramiro. A mí no me resta más que agradecerles a ustedes la invitación. Gracias por el reconocimiento que me harán llegar. Pero sobre todo, quiero desde aquí, desde esta barrera que hoy me ha tocado compartir con todos ustedes, hacer un reconocimiento a todos mis compañeros que forman parte de los equipos de trabajo en las diferentes plazas de toros. Un particular reconocimiento por el esfuerzo desarrollado al presidente del capítulo mexicano, pero a todos los miembros de mi equipo de trabajo, a todos mis compañeros médicos, que por ahí vi al doctor Hugo Briceño, que también torea de vez en cuando, más de cuando que de vez, muchas veces torea como gran aficionado que es. Entonces, a todos los médicos que han estado presentes, un abrazo fraterno y la idea de que nos sigamos convirtiendo en promotores de la mejora de la calidad y la seguridad en la atención de los pacientes. Creo que eso es la tarea que debemos organizar todos como médicos. Muchísimas gracias, Oscar, gracias, Ramiro, gracias, Juan Carlos también por haberme permitido estar frente a ustedes y bueno, gracias a todo el auditorio por haberme escuchado. Espero no haberlos enfadado, espero que ya me chuté 2 horas de plática y espero no haberles causado una molestia. Muchas gracias a todos.